en estos días hemos escuchado mucho eso de quédate en casa. Ujú. Sabemos que el peligro está en la calle. Es el lugar donde más posibilidades hay de contagiarse. Es por medio del contacto con otros que nos podemos enfermar. Y esto parece ser cierto en términos del virus, ¿no? Ya a estas alturas pocos negarán ese hecho, pero debemos por eso separarnos de los contagiados y debemos evitar, en la medida de lo posible, nos dicen, el contacto con otros. La pregunta es, ¿qué sucede cuando el virus está dentro de casa? ¿Qué sucede cuando los contagiados somos nosotros? Porque hablando en términos espirituales, el peligro que nos amenaza no está fuera, sino que está dentro de casa. Y más específicamente está dentro de cada uno de nosotros. La Biblia nos advierte que realmente es lo que sale del corazón del hombre lo que contamina al hombre. Dice el Señor Jesucristo en Marcos 7, versículo 20, porque de adentro del corazón de los hombres salen una larga lista de elementos realmente negativos. Los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades, dice el Señor Jesucristo, salen y contaminan al hombre. De manera que en esta tarde, en el tiempo que tenemos, a mí me gustaría que dejásemos de pensar que el peligro está ahí fuera por un momento y nos dedicáramos a meditar en la realidad de que hay un peligro interior que nos amenaza a todos y cada uno de nosotros y ante el cual debemos estar no solamente bien despiertos, sino preparados para enfrentarlo. Quisiera que meditásemos juntos, por eso, en dos engaños nacidos en el corazón que nos alejan de Dios. Dos engaños que, saliendo de nuestro propio corazón, no tenemos necesidad de que nadie nos empuje, nos alejan de Dios. Y por supuesto, lo que no queremos es alejarnos de Dios, sino acercarnos a Él. Y vamos a ver, aquí está, creo que se ve, sí. El Sí. primero de ellos es el corazón y sus aspiraciones, podríamos llamarlo, o más bien sus aspiraciones. Hay un texto que en esta tarde quisiera que leyésemos juntos y está en el capítulo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3. Vamos a estar en este libro más que nada viendo algunas cosas. Génesis 3, comenzando en el versículo 1. Y me gustaría que alguno de vosotros pueda hacer la lectura de este texto. Génesis 3 del 1 al 15. Quien vaya a hacer la lectura, creo que tiene que activar su micrófono, si lo tiene desactivado. Génesis 3, del 1 al Del 15. 1 al 15, sí. En voz alta, claro. Joaquín, ¿podría leerlo? ¿Me escucháis? Sí, sí, te escuchamos, muy bien. Venga, venga, yo lo leo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto.
al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, hasta aquí nuestra lectura en este momento. Según distintos estudios históricos, hay más de 700 dioses registrados. Claro, muchos de ellos luego reciben nombres distintos según la época y el lugar, pero estos de alguna manera se refieren a los que han recibido una adoración prolongada durante el tiempo y de manera masiva, vamos a decir. Todos ellos tienen sus templos o los han tenido, sus ritos, sus ofrendas, sus normas. Muchos de ellos todavía son venerados en algunas partes del mundo, pero ninguno de los que estamos aquí hoy negaríamos que las religiones tradicionales en general sufren una crisis de adeptos. La cultura contemporánea está más interesada en otro tipo de dioses, en otro tipo de ídolos. No sé si recordáis cómo hace años se popularizó un programa de televisión que consistía precisamente en eso, en descubrir a la estrella, al ídolo de la canción, y ese era el nombre que recibía. Se buscaba a la persona que tuviera condiciones y carisma como para convertirse en el nuevo ídolo de su generación. Claro, este programa nació en Estados Unidos, luego se extendió a otros países. Aquí nos llegó una versión que todavía se reproduce hoy, me parece, que es esto de Operación Triunfo, ¿verdad? Bueno, ha recibido bastantes nombres. Es posible que no todos tengamos ese talento de ponernos encima de un escenario, pero a todos de alguna manera se nos invita a tomar las riendas de nuestra propia vida, a ser el propio rey de nuestra vida. Hace un tiempo un autor cristiano muy conocido escribió lo que tenéis ahí en pantalla. Dice, llevas dentro la semilla de Dios, del Dios Todopoderoso. No fuiste creado o creada para que fueras del montón. Tu destino es la excelencia. No hay límite a lo que no puedas alcanzar en esta vida. Solo tienes que aprender a sacudirte de encima el polvo de la complacencia y seguir estirándote, extendiéndote hacia el siguiente nivel. Yo me pregunto al leer una cita como esta, bueno, ¿cuál es ese nivel superior al que uno puede aspirar, al que uno estirándose un poquito puede llegar a parecerse o a lograr, ¿no? Bueno, sabemos que uno nunca se conforma con ir subiendo niveles. Lo cierto es que la Biblia nos enseña, y este pasaje que hemos leído es un buen ejemplo, que el ser humano no desea tener ningún límite, no desea que nadie regule hasta dónde puede o no puede llegar. Y una tendencia constante a lo largo de la historia ha sido el pretender destronar al legítimo Dios de su trono para ser tú y yo y todos los demás el que ocupe o los que ocupemos su lugar de preeminencia. Hay un deseo insaciable en el corazón del ser humano de usurpar la soberanía de Dios, todo con el fin de satisfacer nuestras propias inclinaciones. Y eso se manifiesta en lo que hacemos, se refleja en lo que pensamos, se ve claramente manifestado en lo que buscamos y perseguimos con nuestras mentes y con nuestros cuerpos, con nuestras acciones, pero también con nuestras decisiones. En esta mañana, o mejor dicho, ya no sé ni qué hora es, ni qué día es, en esta tarde, son las 7:00 y pico de la tarde,
Me gustaría que tuviésemos la oportunidad de reflexionar por un momento en lo que aquí se nos dice en Génesis 3, porque ahí leemos cómo en este libro del Génesis se nos explica la manera en la que Dios crea el mundo, un mundo que era perfecto, un mundo que era bueno, un mundo que fue diseñado para que el ser humano se relacionase con Dios, teniendo un lugar único, privilegiado en la creación. Y sin embargo, pronto notamos que al ser humano esto no le parece suficiente. Notamos que el ser humano va a rechazar el regalo de Dios y lo va a hacer porque desea ocupar el lugar que Dios ocupa. Pero al mismo tiempo esta es una historia triste, por supuesto, pero es una historia esperanzadora porque ese Dios que ha sido insultado, ese Dios que ha sido burlado, deshonrado por el ser humano, va a mostrar una misericordia inmensa. Una misericordia que tú y yo necesitamos también. Me gustaría que por un momento viésemos esa progresión que lleva al ser humano a perder ese lugar de privilegio y a simplemente tener que divagar y deambular por el mundo de una manera muy distinta. Y lo primero que observamos ahí es lo siguiente, el cómo llega a ser el hombre y la mujer, cómo llegan a ser engañados. Aquí nos encontramos con ese animal, la serpiente. De alguna manera es un prototipo del antidios, alguien que se le describe como astuta, más que todos los animales, y que va a usar la ambigüedad, va a usar el engaño para confundir, para destruir. Y vemos que se entromete con el plan de Dios, con el designio de Dios, y hace una pregunta, dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Esta pregunta ya de por sí es un claro desafío, ¿no? Dios os ha dicho eso, pero yo os voy a decir esto otro. Y vemos cómo rechaza su palabra. Dios había dicho una cosa y la serpiente va a decir otra cosa. Él dice, ciertamente no moriréis. Literalmente el texto original dice, morir, no moriréis. En el capítulo 2 de Génesis 17, perdón, el capítulo 2 de Génesis, versículo 17. Dios había hablado, pero la serpiente dice, ciertamente no moriréis. Qué interesante, ¿verdad? Está diciendo, de alguna manera, que Dios no dice la verdad. Bueno, sabemos que, por lo que hemos leído, el hombre y la mujer no mueren inmediatamente, pero sí lo harán próximamente. Y ese cambio de paradigma, ese cambio de realidad se ve muy claramente escenificado en el momento en el que tienen que abandonar el jardín, ¿verdad? De alguna manera, en ese instante en el que comen, comienzan a morir. Y vemos que este animal, esta serpiente, no solamente se entromete en el plan de Dios y rechaza la palabra de Dios, sino que cuestiona sus intenciones. El versículo 5 dice, Dios sabe que el día que de él comáis, refiriéndose al fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. En otras palabras, les está diciendo, en realidad Dios nos deja comer porque en el momento en el que comáis, Dios sabe que seréis como Dios. Así que lo que hace esta serpiente con Eva y con Adán es incitarles a la rebelión. Se refiere, fíjate cómo utiliza las palabras, se refiere a él simplemente como Dios. Cuando en los capítulos 2 y 3, todo el tiempo en el que se nos habla de Dios, se nos habla de él como Señor Dios. Este es un detalle que a lo mejor podemos pasar por alto, no nos estamos fijando tanto, o quizás no leemos tantos capítulos de corrido, pero el texto es claro. De alguna manera rebaja el rango de Dios y pasa de ser el Señor a simplemente ser Dios, un Dios como el que ellos mismos podrán un día aspirar a ser. Bueno, lo cierto es que de alguna manera, hablando de ese virus que en estos días está tan en boga, esa serpiente va a inocular, va a contagiar de un virus que realmente contamina, un deseo insaciable de ser como Dios. Es precisamente esto lo que
desencadena toda su acción. Y no tenemos tiempo para pararnos en este detalle, pero precisamente resulta muy interesante que en el capítulo 1, versículos 26 y 27, se nos dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, y lo hizo a su imagen y semejanza. Precisamente el hombre ya era en un sentido como Dios. El hombre reflejaba de alguna manera única a la persona de Dios. Y es por medio de este engaño de ser como Dios que la serpiente tienta al varón y a la mujer cuando realmente ya eran como Dios, en el sentido en el que Dios los había creado. Pero es suficiente esto para engañarles de tal manera que en un momento determinado, versículos 6 y 7, lo que la mujer en una primera instancia y después el hombre aspirarán es a ser como Dios, y podemos llamarlo entonces ese momento al momento de estar endiosados. Dice el versículo 6, vamos a leerlo de nuevo. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con él y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, aquí vemos que Eva en este momento se deja convencer totalmente y se utilizan tres razones por las que ella llega a estar convencida. Fijaos, dice, bueno para comer, deseable para alcanzar sabiduría y también anteriormente habla de ser agradable a los ojos. Si lo piensas fríamente, todas estas razones son realmente subjetivas. No es un hecho probado. Fíjate lo que dice ahí. Primero dice que ella vio que era bueno para comer. Esto es interesante. Sobre todo hay algunos niños aquí. Me parece muy bien, porque nos va a servir la ilustración perfectamente, pero también con los mayores. Porque uno nunca escoge o no debería escoger aquello que tiene apariencia fea o mala, ¿verdad? Así es como piensan los niños. Un niño nunca cogería una fruta que está muy estropeada, ¿verdad? Diría, no, eso está pocho. Mis hijas, bueno, tienen sus aficiones con el tema de la fruta, a alguna le gusta una, a otra le gusta otra, pero lo que es común para todas es que si el plátano está pocho, como dicen ellas, no se lo quieren comer. Nadie dice, me voy a comer algo, por ejemplo, una galleta porque está llena de moho. O nadie dice, voy a comprarme esa bici que no tiene ruedas y además el manillar está torcido. Voy a cruzar un puente porque es colgante pero está desprendido de uno de sus lados. Es obvio, ¿verdad? El puritano Richard Baxter escribió, la voluntad nunca desea el mal como tal, sino porque parece bueno. Lo voy a repetir porque esta es una cita que nos debe hacer reflexionar. La voluntad nunca desea el mal como tal, sino porque parece bueno. Ella nunca lo había probado, solamente tenía la palabra de la serpiente, pero decidió que su aspecto era lo suficientemente bueno como para dar el paso. Yo pregunto así a viva voz, ¿hasta qué punto deberíamos dejarnos llevar por el aspecto de lo que vemos con nuestros ojos? En este caso, ahora hablaremos de los ojos, precisamente. Dice que era agradable a los ojos. Bueno, la belleza en ningún caso garantiza ni legitima su validez. No es la belleza el criterio que va a movernos. Fijaos, hace un tiempo se hizo un experimento, de nuevo usando el ejemplo de la comida, y es que la hora de la cena se acerca peligrosamente, ¿verdad? Hace un tiempo la compañía tan conocida, McDonald's, y se hizo un experimento, no la hicieron ellos, la hicieron otros acerca de sus hamburguesas, y trataron de conservar una hamburguesa, y lo hicieron en una especie de urna, y lo cierto es que 100 días después de haber colocado la hamburguesa dentro de esa urna, estaba exactamente igual que el primer día.
evidentemente no conservaría la misma temperatura, pero no había variado su aspecto. Esto es muy interesante porque a lo mejor uno pensaría que sería válida para comer, pero sabiendo que llevaba ahí 100 días, ninguno nos hubiéramos atrevido, ¿verdad? Esto sucede con lo que aparentemente es agradable a los ojos. Hay muchos elementos, muchas realidades que, como decimos coloquialmente, a simple vista nos pueden parecer muy bien, pero ¿es este un criterio objetivo? Eso no significa que debamos decidirnos por lo feo, por lo que tenga un mal aspecto, por aquello que genera en nosotros cierta desconfianza o incomodidad. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que porque algo aparentemente nos parezca agradable a los ojos, no puede ser suficiente como para entregarse a ello, ¿verdad? Y finalmente hay algo más, y aquí está la clave también del asunto. Dice que es deseable para alcanzar sabiduría. Ese es el medio para alcanzar el verdadero fin que le interesa a Eva y, por supuesto, también a Adán. ¿Y por qué digo que ese es el punto? Bueno, si lo piensas por un momento, había multitud de frutas que realmente eran buenas para comer, las habían venido comiendo, las habían probado, había multitud de frutas que eran agradables a los ojos, Dios las había hecho todas y había coronado su creación con un excelente trabajo, ¿verdad? Vio Dios que era bueno y todo era bueno en gran manera. Pero lo que realmente motiva a la mujer y a su marido a comer es lo que pueden conseguir por medio de esa fruta. En otras palabras, es la aspiración de su corazón la que va a moverles a hacer algo que claramente había sido prohibido por parte de Dios. Lo que les seduce a ambos es la posibilidad de ser exactamente como Dios inmediatamente. Ellos habían visto lo que Dios era capaz de hacer, pero al mismo tiempo resultaba tentador no tener ningún tipo de prohibición. Y sin embargo, si lo piensas fríamente, la propuesta que se les hace no puede ser más ridícula. Es totalmente ilógica. Una serpiente parlante cuestiona al creador del universo. Este personaje, la serpiente, es un completo desconocido. Pero no importa, porque, fíjate, a pesar de la estrecha relación que tenían con Dios, a pesar de la posibilidad de pasear junto a Él, ante la más mínima intervención de un desconocido, todo eso pasa a un segundo plano. ¿No te recuerda algo? Porque tristemente a mí me recuerda a lo que muchas veces sucede con nosotros mismos. Sabemos lo que tenemos que hacer, entendemos incluso por qué tenemos que hacerlo, pero en un momento dado una pequeña mecha se prende en nuestro corazón y somos capaces de dejar todo eso a un lado solamente con el fin de lograr saciar nuestras propias aspiraciones. Y lo que sucede lo conocemos bien, se produce un descalabro total, una alteración de roles con consecuencias fatales. El hombre obedece a su mujer en lugar de a Dios y la mujer obedece a una criatura desconocida en lugar de al Creador. La mujer distorsiona y altera lo que Dios le había pedido y lo presenta en tono represivo. Fijaos, ella dice cuando la serpiente le habla y añade algo más. Dice ahí que versículo 3 del capítulo 3, cuando la serpiente le pregunta, dice, del huerto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Esto no es cierto. Dios nunca había dicho que no lo podían tocar. Es obvio que el que juega con fuego, como dice el sabio, termina por quemarse, pero ese no era el punto. Ya ha sucedido algo aquí, ya han sido engañados, ya han sido endiosados y desde el principio vemos que Eva va de alguna manera a simpatizar con lo que la serpiente le propone y Adán no solo no hace nada por evitarlo, sino que también cae
rendido a los pies, podemos decir en ese momento todavía, de la serpiente. Porque el texto nos dice que hasta ese momento tenía pies, ¿verdad? Es un detalle un poco curioso. Eso nos lleva a lo siguiente que encontramos a continuación, inmediatamente. Y podemos decir que, de alguna manera, sin ningún tipo de cinturón de seguridad, aquellos dos que se habían creído endiosados, de repente se encuentran completamente esclavizados. Yo pregunto, ¿consiguieron su objetivo Adán y Eva después de comer la fruta? ¿Qué pensáis? No es que se haya cortado el sonido, es que estoy esperando que alguien se atreva. ¿Consiguieron el objetivo por el cual tomaron la fruta? Yo creo que no, ¿no? Porque no fueron como Dios. Bueno, dejaron de lado un factor muy importante y es que el diablo, la serpiente antigua, es el padre de la mentira, ¿verdad? No creyeron al Dios de la verdad y creyeron al padre de la mentira. Y a partir de ahí se produce el principio del fin. Dice el texto que Dios sale a pasear y se habla de esa acción como algo habitual. Y pregunta, ¿dónde estás? Y ahí hay un contraste muy grande con el capítulo anterior, porque ese hombre que paseaba libre ahora se esconde. Aquel que admiraba la belleza ahora se avergüenza cuando la contempla. El hombre que experimentaba una íntima comunión con Dios ahora le teme y se esconde de él. Quienes vivían en total armonía sienten culpa y remordimiento. Aquel hombre que había encontrado su ayuda idónea ahora le acusa. Y ese ser que gobernaba la creación tiene que luchar con ella. Hay una cita que el otro día compartí con algunos hermanos en una clase que tuvimos, ahí estaba César también, y no deja de impactarme, porque el autor es un judío de raza, homosexual de conducta y de estilo de vida, y profesor de historia en una prestigiosa universidad británica, y dice lo siguiente, le voy a pedir a Gerson que la lea. A pesar de las cosas asombrosas que los humanos son capaces de hacer, seguimos sin estar seguros de nuestros objetivos y parecemos estar tan descontentos como siempre. Hemos avanzado desde las canoas a los galeones, a los buques de vapor y a las lanzaderas espaciales, pero nadie sabe a dónde vamos. Somos más poderosos de lo que nunca fuimos, pero tenemos muy poca idea de qué hacer con todo ese poder. Peor todavía, los humanos parecen ser más irresponsables que nunca, dioses hechos a sí mismos. Bueno, es curioso que una persona totalmente atea, que escribe desde un punto de vista muy secular, llegue a vislumbrar lo que la Biblia ya claramente enseña acerca de cuál es la condición del ser humano. Y es que es evidente, somos seres insatisfechos, nunca nos conformamos, siempre queremos más y las aspiraciones de nuestro corazón siempre nos dejan descontentos porque nunca las alcanzamos y cuando parece que ya lo hemos logrado aquello por lo que antes hubiéramos muerto o vendido nuestra alma, de repente no significa nada. Y lo que está sucediendo en estos días me parece un claro ejemplo de ello, ¿verdad? Tantas personas entregadas a sus vidas, a sus circunstancias y de repente todo su mundo se para y lo que queda es la nada. Sabemos que buscamos eslóganes o retos comunes y eso muchas veces es lo que las diferentes autoridades o incluso las masas persiguen para aunar las fuerzas y el espíritu de los pueblos. Pero nada de eso satisface realmente. Y seguramente cuando volvamos a lo que ya no será la normalidad, muchas personas seguirán encontrándose vacías. Ahora parece que debemos luchar por poder llegar a superar esto del virus y salir de nuevo a las calles. Bueno, en un sentido todos queremos que las circunstancias cambien, pero eso no va a traer
el bien último, no va a satisfacer las aspiraciones de nuestros corazones, porque cuando volvamos a estar de nuevo en una situación de más libertad, volveremos a estamparnos de nuevo contra la pared de nuestro propio desengaño, aquel que es consecuencia de tratar continuamente de ser igual a Dios, de tener esa vida perfecta, de experimentar todo aquello que parece que realmente nos atrae. Y sin embargo nos damos cuenta que esa vida perfecta que perseguían aquellos dos termina siendo una vida de culpa, una vida de vergüenza, una vida de deslealtad, de conflicto, de engaño, de dolor, una vida de agotamiento, de sufrimiento y finalmente de muerte. Y esto es lo que define de alguna manera la realidad de muchos de los que vivimos hoy, sobre todo de aquellos que se empeñan en dejar a Dios fuera de su propia vida. Inmediatamente notamos un cambio de actitud entre ellos dos, incluso entre su propia relación, porque el pecado, en lugar de abrir sus ojos, los ha cegado por completo. Se han vuelto rebeldes, se han vuelto orgullosos. Y a pesar de lo que han hecho, vemos que ni siquiera reconocen su desobediencia. Cuando Dios pregunta, Adán dice, la culpa es de la mujer que tú me diste. Cuando Eva es preguntada, responde y dice, la culpa es de la serpiente que tú creaste. La relación entre Dios y los hombres se rompe. La relación entre el hombre y la mujer se corrompe. La relación entre los seres humanos y el resto de la creación se estropea. Y ese hombre que un día fue creado a imagen y semejanza de Dios, vemos que se consume en su interior. Podríamos citar muchos pasajes en los que se nos explica, se nos expone cuál es tristemente la realidad del ser humano hoy. Un ser humano que un día persiguió sus aspiraciones y finalmente fue esclavizado por ellas. Decía el gran matemático francés Blaise Pascal, el hombre es la gloria y la vergüenza del universo. Y tiene razón. Y tienes razón, porque todo lo que somos es producto de la gracia de Dios, pero al mismo tiempo todo lo que somos está condicionado por el pecado que nos domina y hasta que Dios no pone remedio a eso, somos tristemente esclavos del pecado. Y lo somos por naturaleza, pero también por decisión propia. Tristemente, desde el momento en el que los hechos que hemos leído tienen lugar, es el pecado el que nos impulsa y nos lleva a sacrificarlo todo con tal de obtener aquello que deseamos. Somos capaces de dejar lo más preciado, aquello por lo que hemos trabajado, luchado, aún los compromisos más profundos y más serios, con tal de obtener aquello que nuestro corazón nos plantea. Hace ya más de 100 años, Robert Louis Stevenson escribía una novela que ha sido llevada al cine ya en varias ocasiones. Se titula El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No sé si alguno de vosotros la habrá leído. Yo ya no sé si en los colegios tienen que leer libros o solamente ver películas o escuchar algún podcast, ¿no? Ya cambiamos ahí. Ahora los audiolibros cuentan como lecturas. Bueno, no importa si alguno lo ha leído, lo ha escuchado o ha visto la película. Pero en esa historia el Dr. Jekyll se da cuenta de que toda persona tiende al mal y decide inventar un antídoto para separar su parte mala de su parte buena. Y sin embargo lo que sucede es que finalmente es la parte mala la que termina controlando toda su vida hasta el punto de llegar a destruir su parte buena. Esta es una buena ilustración de lo que sucede con muchos seres humanos, ¿verdad? Con todos, a menos que Dios ponga remedio. Y es que resulta imposible controlar nuestros impulsos, nuestras inclinaciones. De alguna manera podemos tratar de disimular, pero antes o después termina saliendo todo a la luz. Y ese es el gran drama del ser humano. No importa cuánta ropa nos pongamos, si son vestidos de hojas o de lo que sea, tratamos de esconder lo que hay en el corazón, aquello por lo que un día aspiraban
todas nuestras fuerzas a obtener y sin embargo, como hemos visto, terminamos esclavizados. Pero gracias a Dios que este pasaje no termina aquí, porque ese hubiera sido el gran desastre, sino que en el versículo 15 encontramos un canto a la esperanza, un elemento que nos permite vivir esperanzados. Y así lo hicieron ellos también. Dice el versículo 15, Dios mismo hablando después de poner al descubierto lo que había sucedido. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Y aquí encontramos una referencia muy importante de la que me gustaría mencionar algunas cosas. Por un lado, lo que parece el final, por la gracia de Dios, no es el final, porque observamos que Dios sigue siendo soberano y sus planes no se truncan a pesar de los intentos del ser humano y de esa serpiente antigua. Observamos una maldición a la serpiente, una maldición continua. Observamos una maldición a la serpiente animal, que lo vemos ahí en el texto, pero también a la serpiente espiritual. Y a pesar de la tendencia del hombre a endiosarse, Dios sentencia a la serpiente y le hace, como vemos, una promesa a toda la humanidad en la persona de Adán y de Eva también. Y esa promesa tiene varios elementos destacados. Por un lado, se nos habla de una enemistad entre la raza humana y la serpiente. Y esto no tiene que ver solamente con rechazo moral, con rechazo como algo que nos da asco, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, desde ese momento nos van a gustar las serpientes, nos van a producir incluso asco. No tiene que ver con eso, tiene que ver con una enemistad moral, porque el texto nos enseña que a pesar de que la serpiente ejerce una influencia, el diablo ejerce una influencia sobre el ser humano, no cuenta con un dominio total sobre ellos. Y es por eso que el texto nos habla de una esperanza real, una que tiene que ver con que hay posibilidades por medio de una descendencia que se anuncia aquí, de que el ser humano pueda plantar cara a la influencia de esa serpiente. Se nos habla de un descendiente de raza humana y la Biblia nos aclara después que se trata del descendiente de María y a partir de ahí entendemos que un día Él destruirá a la serpiente y también a todo lo que ella representa. La Biblia menciona un término ahí que es el término simiente, que será muy importante a lo largo de la Escritura. Y hay un pasaje en el Nuevo Testamento que realmente representa exactamente la realidad opuesta a este de Génesis 3. Ese pasaje está en Filipenses capítulo 2, porque ahí encontramos a uno que, al contrario de lo que observamos en nuestro pasaje de Génesis 3, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Allí encontramos a uno que es verdaderamente Dios, pero se compadeció de aquellos que estaban en peligro de muerte. Vemos a uno, a Jesucristo, que disfrutando de todos los privilegios divinos, se hizo hombre de carne y hueso, y sufrió y padeció como un simple mortal. Uno que siendo el autor de la vida, muere para dar vida a todos aquellos que reconocen su condición. Jesucristo, frente a esa condición que nos esclaviza, viene a este mundo y dice, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. El corazón del hombre tiene la tendencia de poner color, de poner imagen a aquello que es invisible. El corazón es capaz de convertir en ídolo todo lo que toca. Por eso Juan Calvino llegó a decir que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y yo pregunto en
en este momento. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? ¿Alguien puede responder a eso? Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Que la parte de Él, ¿no? ¿Alguien quiere aportar, quiere decir algo más? Al principio hablábamos de que hay muchos ídolos que por mucho tiempo fueron adorados, venerados en templos por medio de ritos, pero ¿qué es un ídolo? ¿Es una figura o como el hermano mencionaba, es algo que puede, cualquier cosa que puede ocupar el lugar de Dios? Bueno, yo ya que veo que las masas contestan alocadamente, voy a compartir una definición de alguien que dijo que un ídolo es algo sin lo que no podemos vivir. De manera que todo es susceptible, cualquier cosa, como dijo el hermano, puede llegar a convertirse en un ídolo. Todo aquello que recibe nuestra devoción, nuestra reverencia y que solamente debería corresponder a Dios, eso es un ídolo, ya sea real o imaginario. Se convierte en un ídolo. Y en ese sentido, pensamos que por medio de ese ídolo obtendremos felicidad. Pensamos que por medio de ese ídolo alcanzaremos una identidad o incluso podremos obtener cierta tranquilidad. Y en esas categorías, cada uno que incluya aquello que le supone una devoción, un respeto particular. Tristemente, lo realmente desastroso es que aun aquellos que nos llamamos parte del pueblo de Dios, vemos una y otra vez que hay muchos que se entregan a figuras, pero también a ideas, pensamientos, preferencias, que terminan por desplazar a Dios del lugar que le corresponde. Y esa imagen de ídolo puede ser muy distinto según el lugar en el que nos encontremos, dependiendo de la cultura, de la época en la que vivamos. Los creyentes, entre comillas, han adorado distintos ídolos a lo largo de la historia. Ídolos que no dejan de surgir de las propias aspiraciones del corazón. Porque no nos olvidemos, los dioses de épocas antiguas eran muy variados y es que el ser humano tenía que cubrir muchas necesidades distintas y veneraba a unos y a otros tratando de precisamente satisfacer esas necesidades. Yo creo que podemos hablar por un lado de ídolos convencionales. Algunos de esos ídolos son convencionales. Podríamos de alguna manera incluso definir y explicar cuál es la forma que ellos tienen, los colores que los definen, el estilismo. Y por ejemplo, si fuésemos al capítulo 32 de Éxodo, nos daríamos cuenta de que lo que tenemos delante ahí es un becerro de oro, es un ídolo convencional, es una figura que de alguna manera a los israelitas les proporcionaba seguridad. Ellos querían ver a Dios, no les era suficiente con todo lo que él había estado haciendo por ellos. Querían verle físicamente y les parecía que la figura de un becerro de oro de alguna manera reflejaba lo que Dios es. Fíjate qué barbaridad. En otras escenas de la escritura nos encontramos con ídolos convencionales también. Por ejemplo, si tuviésemos oportunidad de ir al libro de Jueces, en el capítulo 6, nos encontramos con un personaje muy importante en ese libro, que es precisamente Gedeón. Y allí vemos cómo Dios le llama a este hombre y una de las cosas que tiene que hacer es tirar abajo un ídolo que estaba en el jardín, por así decirlo, de su casa.
si fuésemos a Primera de Reyes, por ejemplo. Estoy citando momentos paradigmáticos, momentos muy importantes en la historia del pueblo de Israel, donde claramente ha habido ídolos visibles, ídolos convencionales. En Primera de Reyes 21, por ejemplo, tenemos ahí una historia realmente triste, y podríamos leerlo. No es Primera de Reyes, ahora he cometido un error ahí, vamos a ver si es. A ver. Vamos a buscar el texto exacto para no confundirnos, porque es justo el momento en el que Manasés se nos dice que adoraba. Vamos a ver si. Segunda de Reyes 21. Efectivamente, Segunda de Reyes 21. Aquí está. Si leyéramos este pasaje nos quedaríamos de piedra. Ahí dice en el capítulo 21, versículo 5, versículo 4. Mejor dicho, empecemos por el versículo 3. Dice Segunda Reyes 21:3. Reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Levantó también altares a Baal, le hizo una cera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor dijo: en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor, e hizo pasar por fuego a su hijo. Y sigue diciendo otras barbaridades que este hombre llevó a cabo. Ídolos convencionales, igual que cualquier otra nación, igual que cualquier otro pueblo. Vemos que personas que supuestamente pertenecían al pueblo de Dios se atrevieron a adorar a ídolos visibles como cualquier otro pueblo. Y Dios dice: yo rechazo toda competencia. La Biblia enseña: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Solo hay un Dios verdadero. Solo hay un Dios digno de adoración. Y estas son citas literales de la Escritura. ¿Pero qué sucede entonces? Bueno, hablamos de ídolos convencionales y ya hemos dicho que hoy en día están en claro descenso, en desuso. Algunos solo lo sacan ya para ciertos espectáculos públicos, ¿verdad? Cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero posiblemente algunos piensen: bueno, eso ya es un problema antiguo, ya no me afecta a mí, ya no tiene que ver conmigo. Y sin embargo, nos damos cuenta rápidamente que existen muchos otros ídolos que podemos llamar ídolos de camuflaje. Ídolos que aparentemente no lo son, pero que realmente sí lo son. No solamente debemos pensar en figuras rimbombantes, hablar de las aspiraciones del corazón, es hablar de ciertos elementos que terminan por convertirse en verdaderos ídolos. Y me gustaría poneros algunos ejemplos. Tengo ahí unas cuantas citas. Si os parece, podemos simplemente ver a qué se refiere cada una de ellas. Por ejemplo, en Génesis 30 se nos habla del ídolo de la familia. ¿Y qué sucede ahí? ¿Alguien sabe de memoria qué sucede en Génesis 30? Vamos a hacer un concurso bíblico, pero al revés. Hay que contar la historia antes de leer el texto. Bueno, yo no es que me acuerdo, pero lo estoy leyendo. Raquel tuvo envidia de su hermana. Raquel tuvo envidia de su hermana. ¿Por qué? Porque no tenía hijos, ¿no? Porque no tenía hijos. ¿Y en qué convirtió a la familia? En un ídolo. En un ídolo que le llevó a enfrentarse a su propia esposa, que le llevó a enfrentarse con su propio marido y que de alguna manera marcó su vida y la de su esposo. Fijaos con qué trato más desigual luego se construyen las relaciones en esa familia, ¿verdad? Otro ejemplo, en Segunda de Reyes 20, estuvimos muy cerquita de leerlo, pero ya no hace falta que lo busquéis. Hemos hablado del padre de Manasés. ¿Quién era el padre de Manasés? Lo mencionamos. ¿Alguien se acuerda? Lo podéis buscar también. No hay no hay problema. ¿De qué personaje se nos habla ahí?
De Ezequías. ¿Y qué pasó con Ezequías? Bueno, le pasó a algo que nos sucede a todos, ¿verdad? Que ninguno queremos morirnos. Y sin embargo, en su caso, él, que había tenido una vida intachable, llegó a idolatrar tanto la vida que estuvo dispuesto a querer prolongarla y hacerlo a costa de su temor del Señor. Vemos que esa historia termina mal, porque ese hombre que había sido un hombre íntegro llega a hacer cosas que no debía hacer. Todo porque valoró más la vida que lo que Dios tenía previsto. Es interesante, ¿verdad? Como no es un castigo lo que se cierne sobre su cabeza, pero él discrepa, él no quiere sujetarse y clama de una manera bastante notable por que esa vida se extienda y convierte la vida en un ídolo de tal manera que finalmente sabemos lo que sucede y por eso os dejo el texto ahí para que lo podáis leer. Hay otro elemento ahí que podríamos destacar de camuflaje, está en 2 de Samuel capítulo 11. Ahí se nos habla de David y de Betsabé, ¿verdad? Y ahí vemos a un hombre apasionado, claro que sí, pero el objeto de su pasión no era el mismo que anteriormente. Ese hombre que escribía con tanta pasión acerca de Dios, ahora vemos cómo desboca sus propias pasiones por la persona equivocada, ¿no? De nuevo, si fuésemos a Gálatas capítulo 2, nos daríamos cuenta de que ahí hay un ídolo y es el ídolo de la aceptación social. Encontramos un conflicto entre judíos y gentiles y lo que se busca es ser aceptado. En Mateo 23, por ejemplo, el ídolo de la religión, los judaizantes con sus ritos y liturgias. En Primera de Corintios nos encontramos con el ídolo de las celebrities. Ahí vemos que cada uno tiene un predicador preferido, ¿verdad? Y algo tan sano como es la predicación lo convertimos en un motivo y en un medio para pecar. En Isaías 29 observamos al ídolo de la alabanza por la alabanza. Y en 1 Corintios 12 el ídolo de la espiritualidad. Son algunos ejemplos solamente de elementos que a priori no son malos, incluido, por eso lo mencioné con un poco más de detalle, la pasión de David no era mala. Cuando él estaba apasionado acerca del Señor, eso era algo maravilloso, pero colocado en el lugar equivocado fue realmente dramático y terrible. En otras palabras, todos estos son ídolos de camuflaje, ídolos que pueden pasar totalmente desapercibidos, aspiraciones de nuestro corazón, que si nos descuidamos y en el lugar equivocado pueden llegar a convertirse en idolatría y por supuesto en un pecado serio delante de Dios. Yo me pregunto, ¿por qué ponemos nuestra vista en aquello que no conviene? Y es que la Escritura nos enseña que hay uno en el que sí debemos poner nuestra vista, al que sí debemos dedicar toda nuestra aspiración, todo nuestro anhelo. Dice la Escritura que Jesucristo es precisamente la imagen visible de ese Dios invisible. Dice la Escritura que agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud de la deidad y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. Únicamente Él, el Señor Jesucristo, es Dios y únicamente a Él debemos nuestra adoración. No existe mayor aspiración que la de estar cerca de Cristo. Y mientras busquemos en otro lado, mientras busquemos en nuestro propio corazón, que dice la Escritura que es más engañosa que todas las cosas, mientras tratemos de alcanzarlo en otro lugar, nunca estaremos satisfechos. Decía el escritor C.S. Lewis, Él es el objeto plenamente satisfactorio. Agustín, mucho más antiguo que C.S. Lewis, ya dijo algo parecido. Tú nos has creado para ti y nuestros corazones están inquietos hasta que encuentren descanso en ti.
Qué peligroso es el dejarnos llevar, dejarnos guiar por nuestras aspiraciones. Y ese es el primer elemento. Fijaos, todavía estamos en el primer punto, pero hoy lo vamos a dejar aquí, me parece. Si Dios quiere, en alguna ocasión, quizás, podemos tratar el segundo. Yo ya me estoy autoinvitando, pero si no soy yo, seguro que tendréis la posibilidad de seguir analizando otros elementos que, surgiendo desde dentro de nuestra casa, realmente resultan peligrosos, surgiendo de nuestro propio corazón, nos alejan del Señor. En lugar de acercarnos a Él, que es donde encontramos el bien, como dice el salmista, nos alejan de Él y producen en nosotros todo tipo de vaciedades y de turbulencias que finalmente, si no somos perdonados por el Señor Jesucristo, nos conducirán a un negro desenlace. Me gustaría, para terminar, que, por supuesto, sigamos teniendo cuidado y siendo responsables en cuanto a quedarnos en casa, en cuanto a buscar esos espacios seguros. Pero aprovechemos el que tenemos tanto tiempo en casa para vigilar, para analizar, para revisar nuestro corazón, para de alguna manera medir cuáles son nuestras aspiraciones, por qué nos sentimos frustrados y dónde se encuentran nuestros anhelos. Y después de haber hecho ese trabajo a la luz de la Escritura, realmente medir y valorar si están en la persona de Cristo, si nos están acercando a Él o al contrario nos están alejando de Él. Y entonces hemos identificado un enemigo con el que luchar, un elemento en el que debemos trabajar. Hermanos, me gustaría tener una oración para, al menos por mi parte, terminar este tiempo. Señor, te damos las gracias por cada hermano y hermana que ha podido acompañarnos en el día de hoy. Gracias por la iglesia, por tu iglesia allí en Alcosa. Te damos las gracias por lo que estás haciendo en medio de ellos y aún en medio de esta situación contraria a lo que nos gustaría, tan difícil para muchos, de preocupación, de sufrimiento, de incertidumbre. Sabemos que tú eres Dios y es por eso que no queremos ni deseamos perseguir nuestras propias aspiraciones, sino las tuyas, aquellas que has revelado por medio de tu palabra, que sabemos que buscan nuestro bien y nuestro beneficio espiritual, pero también en este momento y en medio de cualquiera de nuestras situaciones. Queremos clamar a ti pidiéndote perdón por tantas veces que incluso disimulamos esas aspiraciones como si fuesen algo bueno, algo legítimo, pero que finalmente sabemos nos alejan de ti y no queremos vivir lejos de ti. Oramos para que podamos aprovechar bien estos días y realmente sirvan para que tu pueblo se acerque al Dios de toda verdad, aquel que tiene planes y propósitos para los suyos y que un día establecerá un reino en el que juntos recibirá toda nuestra alabanza. Te damos las gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.